Dan ropa nueva antes de la celebración de la ablación. Luego se lava o se baña a las niñas. Recibimos una especie de gratificación. Joyas hechas de plástico, por supuesto, lo típico que se regala a una niña nómada. Porque ya tenemos todos los productos naturales, pero un llamativo espejo verde o una cadena de plástico son simplemente elegantes. Recuerdo que le pregunté a mi tía, ¿por qué les dejas que me hagan esto? Ayúdame, tía, ayúdame. No entendí por qué volvió la cabeza. Primero me cortaron el clítoris y luego los labios menores. Yo chillé y chillé, y en un momento determinado paré, porque me di cuenta de que gritando no conseguía nada. Dejé de resistirme y entonces todo lo que vi fue sangre. En realidad lo cortan todo el clítoris. Luego cosen la vagina, algo que ni siquiera en nuestra religión, el Islam, está permitido. El Islam dice que no puedes hacer eso, que solo puedes cortar un pequeño trozo de carne, como dicta la Sunna, y nada más. Pero ellos cortan mucho más, porque para ellos es más importante la tradición que la religión. Algunos lo llaman circuncisión, otros mutilación. Fadou Mokor puede dar testimonio de que la circuncisión que se practica a las mujeres es completamente diferente a la de los hombres. A los hombres se les quita únicamente el prepucio. En Somalia, su país, al 98% de las mujeres no solo se les sigue practicando la ablación, sino que también se les cose la vagina. Lo único que se deja es una pequeña abertura. Es horrible. Con la primera incisión tienes estallidos en la cabeza. El dolor que sientes es indescriptible. El shock es tan grande que tienes la sensación de que el mundo deja de girar. Pude oír el chasquido de la cuchilla cuando la mujer la partió en dos. Pude oír cómo preparaba el pequeño estilete y las agujas que utilizan para coser. A la mujer que me practicó la ablación no la había visto nunca. Lamento muchísimo que mi madre no se asegurara de que fuera más joven. Era una mujer mayor y casi ciega. Como no podía ver lo que estaba haciendo, me lesionó gravemente. No me dejó la abertura habitual, que es esencial para mantenerse con vida. No tenía forma de orinar, y eso equivale a una sentencia de muerte. Volvieron a operarme y me abrieron un poco. Por supuesto, para entonces la herida se había infectado, así que al día siguiente de ser mutilada tuve fiebre. Había forúnculos de pus en mi cuerpo y estuve en coma durante una semana entera. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté con mi madre sentada a mi lado. Tenía las dos manos apoyadas sobre la frente mientras se movía hacia atrás y hacia adelante, como si intentara liberarse de su sufrimiento. Cuando la vi pensé, ¿qué le pasa a mi mamá? Entonces le dije, mamá, tengo hambre. Ella reaccionó como si aquello le pareciera increíble y dijo, ¿hambre? Mi niña tiene hambre. Y todo el mundo empezó a gritar, está despierta, Dios nos la ha devuelto. Todos gritaban felices. Liverpool, el barrio de Toxteth, conocido por sus disturbios raciales. Laila Mohammed vive aquí, tiene 21 años. Su familia proviene también de Somalia. Laila nació en Liverpool, pero como la ablación femenina está prohibida en Inglaterra, sus padres la mutilaron durante unas vacaciones en África. Entonces Laila Mohammed tenía 6 años. En Somalia hoy en día no hay una sola chica a la que no se le haya practicado la ablación. Es casi imposible encontrar una. Mi caso fue muy doloroso y jamás volvería a hacerlo. Pero tampoco destrozó mi vida ni nada parecido. No es algo que yo hubiera hecho si hubiera podido elegir, aunque también entiendo de dónde procede mi madre. Y sé que eso fue lo que le enseñaron, lo que había aprendido. Seguramente lo consideraba normal y bueno para mí. Se dice que las mujeres que no han sido mutiladas son impuras,
o que su clítoris actúa como una espina envenenada matando a todos sus hijos varones. Existen muchos prejuicios. Los hombres somalíes suelen mirar con malos ojos a las chicas que no están mutiladas. No sé, existe ese mito sobre las mujeres que no están mutiladas. Es solo un mito entre la gente somalí. Dicen que una chica que no está mutilada es más promiscua que una que sí lo está. Creen que si la mujer con la que se van a casar o a la que pretenden no está mutilada, es promiscua y seguramente tendrá relaciones físicas con otros hombres. No en todos los países de África se mutila a las mujeres, pero en todos aquellos, como Somalia, donde constituye una tradición, los argumentos en su contra son a menudo desoídos. Esa tradición se sigue manteniendo en el exilio. Por eso no existe la garantía de que en Europa las niñas africanas estén a salvo. Ifra, la hermana de Laila, cuida niños. Ambas comparten una opinión crítica con respecto a la ablación. Su otra hermana, la mayor, que no quiere ser filmada, tiene ideas muy diferentes. Mi hermana mayor dice que quiere hacer la ablación a sus hijas. Dice que si no se volverán promiscuas, que tendrán muchas tentaciones, especialmente en Inglaterra, y que es mejor que no tengan los genitales, que sabe cómo son los novios y que por eso las van a mutilar. Yo siempre he tenido esa discusión con ella y nunca ganaré, porque mi hermana es muy intransigente y siempre dice, no, es mejor, es la solución. Tras las dolorosas experiencias de varios partos, su otra hermana, Ifra, cambió de opinión. Sé que lo hicieron por mi bien, pero después del nacimiento de mi hijo estuve 7 días sufriendo dolores. Yo no permitiría que mis hijas sufrieran ese dolor. Es realmente desagradable, es horrible. Así que yo no se lo haría a mis hijas. No, no las mutilaría. No tengo el corazón para hacerles algo así a mis hijas. París. Esta mezquita, situada en el distrito de Barbès, es un lugar de encuentro de africanos occidentales. El imán no quiere hablar sobre el tema de la mutilación femenina delante de la cámara. Su único comentario es que el Corán no lo prohíbe. Sin embargo, muchos musulmanes están convencidos de que el Islam dice que las mujeres deben ser mutiladas. Lo que hemos observado entre los niños inmigrantes que acogemos en nuestro territorio y las familias que vienen es que cada vez hay más niñas pequeñas que son infibuladas. No total, pero sí parcialmente. Es una tendencia que hemos observado. Existen además movimientos integristas muy poderosos que reivindican una identidad africana, una identidad que les permitirá alcanzar un mayor grado de religiosidad. La ablación es un tabú del que no se habla, y Manda es un ejemplo de ello. Quiere permanecer en el anonimato para que su familia no caiga en la desgracia. Nacida en Malí, Manda vive actualmente en París. Cuando nací me mutilaron y me cosieron los labios para que me mantuviese virgen hasta mi enlace matrimonial. Eso significaba que tendrían que abrirme con una cuchilla mi noche de bodas. Lo hizo una anciana. Pasé miedo. Llamó a 2 hombres para que la ayudasen. Me sujetaron las manos y las piernas mientras ella me sajaba con una cuchilla. Luego, mi marido tuvo relaciones conmigo cada noche durante toda la semana de nuestra luna de miel. Tuve que soportar todo eso. En mi opinión, no sirve para nada. Las mujeres mutiladas hacen más tonterías. He conocido mujeres que no estaban mutiladas y eran muy respetables. No tiene nada que ver. Verdaderamente, me he dado cuenta de que no sirve para nada. Y no quiero que mi hija, que mis hijas tengan que pasar por ello. Ni mis nietas tampoco. Las mujeres, cuando hablamos entre nosotras,
descubrimos que las que están mutiladas no sienten ningún tipo de placer. Yo no quiero que mi hija esté imposibilitada para sentir placer sexual. Quiero que mi hija pueda experimentar esas sensaciones. No quiero que sea como un trozo de madera, una mujer que no sienta nada, porque no merece la pena. Una mujer debe tener sensaciones, sentir. Si careces de eso, no merece la pena. Y de la otra manera, sufres un dolor horrible para terminar siendo frígida, sin la posibilidad de conocer esas sensaciones. El cirujano Pierre Foldés está devolviendo la esperanza a muchas mujeres africanas. Cada vez más mujeres deciden someterse a una operación que invierte las peores consecuencias de la ablación. Geneva Camara es un ejemplo de ello. Nació en París. Sus padres la mutilaron durante unas vacaciones en Malí, su país de origen. Tengo mucho miedo. No tengo miedo de la operación en sí, sino de los recuerdos que pueda despertar en mí. Porque a mí me practicaron la ablación cuando tenía 8 años, de una manera salvaje. Me sujetaron por la fuerza y me abrieron las piernas. Un hombre me abrió las piernas y las sujetó, y yo no entendía por qué me estaban haciendo aquello. Así que fue algo realmente brutal. Empezaron a cortar. Y recuerdo la sangre, sangre por todas partes, sangre, sangre, sangre. Cuando buscamos en los libros de cirugía no encontramos ninguna solución en cuanto al tema del clítoris. Aunque existían centenares de técnicas para reparar el pene, no mencionaban nada para el clítoris. El clítoris mide entre 10 y 11 centímetros. Es casi tan grande como el pene. Simplemente está escondido en la anatomía femenina. Así que lo que se daña en una ablación, por grave que ésta sea, es solo una extremidad. Vamos a ver el modelo de un clítoris en 3 dimensiones. Primero vamos a ver una ablación en la que se va a cortar la punta del clítoris. La extensión de la escisión puede ser grande o pequeña. Existen diferentes rituales dependiendo de cada tribu. El resto del clítoris permanece en el interior. En otras palabras, la mayor parte del clítoris permanece intacta, así que lo único que tenemos que hacer es liberar los ligamentos para alargar el clítoris. De hecho, siempre conseguimos recuperar la longitud necesaria para su total reconstrucción. Por último, el clítoris se reimplanta colocándolo en su posición anatómica normal, quedando tal y como se ve en la imagen. La situación se complica debido a que las niñas no son tratadas después de la ablación. Sangran, cogen infecciones y hace que el clítoris retroceda, agravándose la situación en la zona. Entre el 5 y el 15% muere debido a las complicaciones. Yo he tenido 2 hijos y los partos han sido horribles. Mi cuello del útero estaba totalmente bloqueado, como si mi cuerpo se acordara y quisiera decir, no, por aquí no puede pasar un niño. Para poder sacar a mi primer hijo, me practicaron la cesárea. Mi segundo hijo nació de forma natural, pero fue un auténtico baño de sangre. Ahora tengo 34 años y tengo la sensación de que la vida ha pasado por delante de mí, sobre todo mi vida como mujer. En realidad no me siento mujer en absoluto. La ablación puede destrozarte la existencia. No sé lo que es la sexualidad, ni lo que la gente siente cuando practica el sexo. No entiendo cómo se puede sentir placer en un sitio en el que yo he sufrido tanto. Geneva espera que la operación marque un antes y un después en su vida. El doctor Foldés ha operado ya a cerca de 2000 mujeres. Los gastos corren por cuenta del seguro médico. Es otro de sus logros. Cuando estuvo trabajando en África para la organización humanitaria Médicos del Mundo, los nativos le dieron una amplia variedad de razones para la mutilación femenina. Los pretextos son diversos. Algunos argumentan razones como la pureza, pero nunca la religión, jamás. Dicen que se trata de una tradición para separar a los hombres de las mujeres. Otros que es un ritual iniciático, pero en realidad eso no es lo importante. El verdadero motivo de la mutilación sexual es el control de la sexualidad femenina por un hombre que tiene miedo de la mujer, miedo de su sexualidad. Cuando Fadhumo Korn conoció a su marido hace 23 años, su relación fue meramente platónica. Tenía que serlo debido a su infibulación.
Aunque la abertura de la vagina no es una operación complicada, Fadumo estuvo indecisa durante mucho tiempo. Una incisión en el mismo lugar donde había tenido una experiencia tan dolorosa era impensable para ella. Estuvimos un año viviendo juntos como un matrimonio, pero de alguna manera aquello era una especie de maravillosa amistad. Yo sabía que más tarde o más temprano tendría que practicar el coito. No puedes vivir con tu marido simplemente como si fuese tu mejor amigo. Y además queríamos tener hijos. Entonces una amiga somalí tuvo la idea. Me dijo que me iba a llevar a un médico. El doctor me dijo, ¿cuál es el problema? Bueno, realmente no tengo ningún problema, tiene usted que examinarme. Cuando quise darme cuenta estaba en una silla de tortura, en una silla ginecológica. Entonces me dijo, desvístase por favor. Y yo pensé, me voy a desvestir delante de un hombre al que no conozco. Muy bien, voy a hacerlo solamente porque quiero a mi marido. Lo que ocurrió jamás me había pasado. El doctor se sentó y después de examinarme durante unos 30 segundos, se cayó de su silla y todo se desparramó por el suelo. El médico salió literalmente a gatas de la consulta gritando, «Cielo santo, ¿qué le han hecho? Va a tener que ir a otro sitio, yo no puedo ayudarla». Lo cierto es que la ablación es algo tan normal para mí que pensé que me había crecido algo ahí de la noche a la mañana, algo tan anormal que el doctor no pudo evitar salir corriendo de allí. Pero encontré al médico adecuado. Mi marido y yo éramos un equipo y nos estábamos preparando para una operación a la que nos íbamos a someter. Siempre hablábamos de ello en plural. Al día siguiente de la operación fui al baño sola, sin ayuda, y ocurrió algo increíble. Me sentía avergonzadísima por el ruido que hacía al orinar. Nunca había oído algo semejante. Antes era una gotita, otra gotita. Lo que antes me costaba 15 minutos, ahora lo hacía en 30 segundos. Me sorprendió tanto que me quedé allí sentada en el inodoro. En Múnich, las mujeres mutiladas reciben ayuda del doctor Jürgen Schaaf. Fadumo Korn aconseja a sus pacientes y las anima, con su ejemplo, a una relación completa, aunque teme que con la operación del clítoris vuelvan a traumatizarse. Por eso defiende las soluciones sencillas, principalmente para la abertura de la vagina. En mi opinión, el debate del clítoris está demasiado enfocado hacia el sexo. Se trata de dar la prioridad a la salud. Eso es muy importante. Solamente cuando estoy sana, cuando he aceptado mi cuerpo y he vuelto a familiarizarme con él hasta el punto de que funciona como yo nunca había soñado, en otras palabras, normalmente, solo así puedo enfocar mis pensamientos hacia la sexualidad. Ese es básicamente el segundo paso. Yo creo que lo que estos médicos están haciendo en Francia con la reconstrucción del clítoris no es importante en absoluto. Lo que es trascendental es recomponer los órganos del cuerpo para que puedan permitirme tener una vida normal, para que no vuelva a tener picores, descargas vaginales o hemorragias permanentes. En Alemania, los seguros médicos corren con los gastos de la operación si alivia dolencias crónicas. Pero las operaciones para la reconstrucción de los labios vaginales se consideran estéticas y deben pagarlas de su bolsillo. El doctor Schaaf tiene experiencia debido a sus pacientes europeas blancas. Las incisiones en los genitales no solo están extendidas en África, han existido y continúan existiendo también entre nosotros. Hoy en día, la mutilación de los genitales femeninos se piensa que es algo que se practica en África, algo que suele calificarse amablemente como un ritual bárbaro. La mutilación de los genitales femeninos mediante la extirpación del clítoris, los labios menores y el cosido de la vagina, que conocemos como infibulación, se realiza también en Europa. Y no en la Europa de la Edad Media, en la Europa de los siglos XIX y XX. La practicaban los médicos para tratar la masturbación, la histeria o la neurosis. Y el término neurosis se aplicaba también a mujeres cuyo comportamiento se consideraba no conformista. En otras palabras, los psiquiatras y otros médicos en Francia, Inglaterra y Alemania realizaban amputaciones del clítoris hace menos de 100 años.
Y actualmente, No puede afirmarse en absoluto que se trate de una operación que se hacía en el pasado. Se sigue haciendo hoy. Solo cambian los métodos. Hoy en día en Alemania se realizan operaciones de reducción de los labios menores internos con el fin de tener unos genitales externos más atractivos estéticamente. Y la pregunta vuelve a plantearse una vez más. ¿Quién determina actualmente qué es bello, qué no es bello, qué es antiestético o descuidado? ¿Quién define eso? una moda que proviene de Estados Unidos, la cirugía estética en la zona genital. Tomemos el caso de una chica joven con unos labios vaginales muy grandes, colgantes. Nunca podrá ponerse bikini porque los labios sobresaldrían. Eso hace que se sienta muy insegura. Los seguros médicos no suelen cubrir este tipo de operaciones, pero debería ayudarse a esas mujeres. Es un caso muy frecuente. Otro caso es el de las mujeres entre 40 y tantos y 50 años, en quienes la edad y la gravedad han hecho que la cobertura del clítoris cuelgue y se vuelva más grande y más larga. A veces esta circunstancia puede percibirse como algo muy perturbador. Y sin embargo, reducir el tamaño es relativamente sencillo. Sobre todo las llamadas operaciones estéticas han aumentado espectacularmente. La reducción o el aumento de los labios vaginales, el cambio de la cubierta del clítoris, etc. Este tipo de operaciones ha aumentado en los últimos años. ¿No nos acerca eso peligrosamente a las mutilaciones tradicionales? Se está circuncidando un órgano sano, ¿no es cierto? No, porque naturalmente lo hacemos de una forma que evita que más tarde se produzcan tensiones o problemas nerviosos. Es justo lo contrario. Todo permanece totalmente confortable en el interior. Bisturí. La doctora Sabine Müller lleva más de 20 años tratando a mujeres africanas. Se ha reunido con Jihad, una paciente sudanesa. Ambas mujeres participan de forma activa en una iniciativa contra la ablación. A Jihad le cosieron la vagina, pero volvieron a abrírsela en el hospital antes de su boda, a petición de su marido. Actualmente muchos hombres que se han casado con mujeres mutiladas se decantan rápidamente a favor de la operación cuando se dan cuenta de que practicar el sexo es un problema para sus esposas. Los hombres insisten incluso en que se lleve a cabo lo antes posible para que el sexo sea realmente placentero para los dos. ¿Es horrible también para el marido que el sexo sea siempre doloroso? Sí, algunos se niegan incluso a practicar el sexo con ellas hasta que se operan. No quieren hacerles daño. Exacto. La doctora ha entrevistado a cientos de mujeres africanas. Las mujeres que sufrían mayores dificultades a la hora de sentir placer eran aquellas que habían sido mutiladas en situaciones muy dramáticas y muy violentas. Represión, coacción, dolor físico y un matrimonio forzado. Nos sorprendió mucho descubrir que los problemas a la hora de sentir placer no dependían del nivel de la mutilación, sino del trauma provocado. Conocimos a muchas mujeres que habían sufrido la peor forma de ablación y sin embargo no tenían problemas a la hora de sentir placer. El placer sexual es un tema muy variable y no depende necesariamente de la anatomía de los genitales. Tiene algo que ver también con el amor. Por mucho que abra la vagina y deje a la vista el clítoris, nunca conseguiré que una mujer tenga un orgasmo si ella no quiere a su marido y no desea acostarse con él. Si el coito sin dolor es factible, entonces tiene sin duda sentido la apertura de la vagina. Nadie se beneficia de una reconstrucción solo porque sea visualmente atractiva. En una ocasión vino a verme una mujer que no tenía orgasmos. Le habían amputado el clítoris, pero sus genitales estaban abiertos y una operación no hubiera servido absolutamente para nada. Y sin embargo, la identificación de las zonas que podían estimularse sí le aportó algo. Aprendió a conseguir un orgasmo a través de la masturbación y lo puso en práctica haciéndolo con su pareja. París,
Aunque están prohibidas desde 1979, las ablaciones a puerta cerrada se han practicado en el pasado y se siguen practicando. Solo esta mujer ha mutilado a cientos, si no a miles de bebés. Hawa Greu. Esta practicante de ablaciones de 60 años de edad proviene de Malí. Es la primera vez que habla delante de una cámara. Circuncidar no es como otras profesiones. Es algo especial. Primero tienes que aprender las palabras, los conjuros mágicos que tienes que saber para que no brote demasiada sangre. Luego pones la mano en la cabeza del bebé y todo sale bien. Es una tradición muy antigua en mi familia. La madre de mi madre lo hacía. La madre de mi padre también. Es una antigua tradición. ¿Es un oficio difícil? Si lo hace alguien que no sabe cómo hacerlo, pero si sabes cómo hacerlo no es difícil. Solo tienes que cortar un poco y todo saldrá bien. No es complicado para nosotros. Pertenecemos a la casta de los herreros. Nosotros siempre nos hemos dedicado a ello. Pero si no tienes ni idea y no sabes cortar la carne, entonces todo sale mal. Porque no sabes calcular cuánto debes cortar. No conoces las palabras para detener la hemorragia. No sabes ni las palabras para que el bebé se duerma y tenga dulces sueños. Eso significa que el bebé llorará y no podrá dormir. La abogada Linda Weil Curiel contribuyó con la fiscalía en los esfuerzos que llevaron a esta mutiladora a prisión. En 1999, Hawa Greu fue condenada a 8 años de cárcel en un juicio enormemente mediático. Ahora vuelve a estar en libertad. Precisamente está sentada con la mujer que la llevó a la cárcel, una abogada que sigue pensando que la sentencia fue demasiado benigna. La razón de su sorprendente cita es el propósito de publicar un libro juntas. Linda y Hawa se han conocido de una forma completamente nueva. Ella es venerada en su comunidad. La gente le muestra su respeto cuando se cruza con ella en la calle. La gente sabe quién es. Conoce también su profesión y el precio que tuvo que pagar. ¿Por qué estuvo en la cárcel? Greu fue descubierta cuando una de las niñas a las que había mutilado fue supuestamente obligada a casarse a los 18 años y acudió a la policía. La juez de instrucción organizó de inmediato una vigilancia delante del apartamento de Hawa. Policías de paisano la observaban desde la cafetería de la acera de enfrente. Tomaron fotos de la gente que se relacionaba con ella. Incluso su teléfono fue pinchado. Rápidamente se confirmaron las sospechas de que practicaba ablaciones de forma profesional y fue arrestada. Preguntaron a la chica, ¿estás mutilada? ¿Quién lo hizo? Solo tienes 18 años y nunca has estado en África. Ella contestó, fue mamá Greu. Entonces la policía pinchó mi teléfono. Lo averiguaron todo. Y cuando me preguntaron yo no mentí. Un día vinieron y me dijeron, vamos a llevarla a los tribunales. Era una buena mutiladora, si se me permite decirlo así. Siempre argumentó que ninguna de las chicas a las que había mutilado había muerto como consecuencia de la operación. Hawa explicó que una mujer mutiladora no practica una profesión al uso, sino que se trata de alguien que está investido para la práctica de una función social. Ella dice que nunca podría haber rechazado las peticiones de las familias, de aquellos que acudían a ella para que mutilara a sus hijas.
En otras palabras, Hawa está atrapada en una lógica tradicionalista que le impide ver el sufrimiento que infligió a sus víctimas, ni siquiera cuando testificaron en el estrado de los testigos. Como circuncidadora, Hawa es también una autoridad religiosa. Su fe le ayudó a sobrevivir durante el tiempo que estuvo en la cárcel. Cumplir una sentencia es duro. Si eres musulmán, puedes sobrevivir si tienes el corazón de un verdadero creyente. Y si rezas 5 veces al día, tus pensamientos están con Alá. Y todo lo que sucede en tu vida cobra sentido. Hawa cuestionó su profesión durante sus años en prisión. Ahora, ella también sabe que el Corán no dice que se deba practicar la ablación a las mujeres. En Francia, muchos padres eludieron la prohibición mutilando a sus hijas mientras estaban de vacaciones en África. Las familias sin pasaporte francés no podían ser enjuiciadas penalmente. Desde 2006, todas las personas que viven en Francia son susceptibles de ser enjuiciadas penalmente si mutilan a sus hijas, ya sea en Francia o en el extranjero. Por otro lado, médicos, enfermeras y matronas están legalmente obligados a informar sobre cualquier caso de mutilación genital. Un rígido sistema de control que asegura que no se sigan practicando ablaciones clandestinamente. Si, por ejemplo, tenemos constancia de que alguien va a salir del país, a su regreso se llevará a cabo un examen. Si la familia no viene a la consulta, les enviamos una carta en la que les pedimos que vengan. Si la niña finalmente no viene, podemos enviar una puericultora a su domicilio para que hable con la familia. Podemos saber si la niña va al colegio y saber cómo está en el colegio. Podemos ponernos en contacto con el médico del colegio, que a través del asistente social convocará a los padres para que la niña se someta a un examen médico en el centro escolar. Francia es pionera en Europa. En ningún otro país existe una red como esta. Rara vez es necesario tomar medidas represivas. Con frecuencia son los mismos padres quienes solicitan ayuda porque les resulta muy difícil soportar las presiones familiares de su país de origen. A las madres de las niñas a las que hemos hecho un seguimiento en nuestros centros, les damos un certificado que pueden presentar en sus pueblos al llegar y en donde señalamos la multa y la pena de cárcel a la que se enfrenta la madre. Algunas nos dicen, cuantos más sellos pongan, más impresionará. Así que les ponemos todos los logotipos y los sellos posibles. El saber que la ley francesa se está aplicando con firmeza constituye también un elemento disuasorio. Más de 100 progenitores han sido procesados en un total de 35 juicios. Las sentencias fueron rígidas y varios padres fueron condenados hasta a 1 año de cárcel. En el peor de los casos, la familia no muestra ningún entendimiento y hace oídos sordos a lo que dicta la sentencia judicial. En ese momento, un juez puede prohibir su salida del país. En Alemania hubo un caso. A unos padres africanos se les prohibió la salida del país con su hija para evitar la ablación. Es el único veredicto de este tipo hasta la fecha. Otros esfuerzos se enfocan más hacia la persuasión. Jawahir Kumar, germana somalí, los ve como algo urgente, ya que en las conferencias que da en los colegios se encuentra con una gran ignorancia en todas las partes. Muchos africanos ni siquiera saben que aquí está prohibido. Cuando hablo con un matrimonio que acaba de llegar a este país y no está familiarizado con las leyes de Alemania y Europa, dice, nosotros somos así, así es como hacemos las cosas. Cuando les dices que está prohibido, dicen que no lo sabían. Pero cuando alguien ha vivido aquí 5 o 10 años, ya se ha establecido y conoce las leyes, invita a una circuncidadora y le paga el viaje en avión. Hace la operación en la casa, no solo para una familia. No merecería la pena venir para una sola niña, así que lleva a cabo varias operaciones. Según las estimaciones de la organización humanitaria Tierra de las Mujeres, en Alemania viven alrededor de 20.000 mujeres afectadas.
Esta organización exige que la ablación sea constitutiva de un delito criminal. Hasta ahora solo se han aplicado las leyes contra la integridad física, pero cuando los progenitores mutilan a sus hijas fuera del país, no se les puede llevar a los tribunales. No obstante, mujeres de la iniciativa Mamá África en Berlín creen que la información es más importante que el procesamiento. En mi opinión, el principal problema es que necesitamos ayuda para informar a la gente. Sin información no funcionará. La prohibición ya existe. Y debe ser así. Pero yo nunca he oído que una familia o una mujer hayan ido a la cárcel por este motivo. En Gran Bretaña existe una ley especial contra la mutilación genital que se endureció más todavía en 2004. Está prohibida la ablación fuera de las fronteras del país de cualquier mujer residente en Gran Bretaña. Laila Mohamed, mutilada durante unas vacaciones en Somalia, su país de origen, podría presentar cargos contra sus padres, pero ella nunca iría tan lejos. Yo no estoy realmente enfadada con mi madre, porque la conozco. A ella le enseñaron eso y es en lo que cree. Así fue como la educaron. Ella creía realmente que me estaba haciendo un favor. A pesar de la prohibición, a día de hoy los tribunales británicos no han dictado una sola sentencia como consecuencia de la ablación. La red de ayuda está bastante desarrollada en Gran Bretaña. Existen incluso clínicas especializadas en pacientes africanos. También coordinan esfuerzos con la policía. Sin embargo, las investigaciones no producen ningún resultado. ¿Por qué? En el Reino Unido no se han llevado casos a los tribunales ni con la antigua ley ni con la nueva. Y es básicamente lo que quiere la policía. Cuando hablas con la policía te das cuenta de que es complicado, porque necesitan los servicios de inteligencia adecuados para investigar. Y es, además, un tema que se lleva muy en secreto en las comunidades. Yo he trabajado con adolescentes que fueron mutiladas en el Reino Unido antes de que existiera la nueva ley. Así que era ilegal, pero ellas no van a declarar y a presentar sus pruebas. Tienen demasiado miedo. Y las niñas no van a denunciar a sus padres porque conocen la ley y saben que a sus padres podrían condenarlos a 14 años de cárcel. Sentencias duras y una policía que maneja el problema con guantes de seda. El nivel de tolerancia británico con otras culturas es alto, pero la lucha contra la ablación no está teniendo mucho éxito. Forward, la principal organización humanitaria, no sabe siquiera si el número de ablaciones clandestinas en Inglaterra ha descendido. Existe la preocupación de que las comunidades que la practican no estén al tanto de la legislación. Esta mañana he estado formando a profesionales. En un grupo de 9 personas, había 4 que ignoraban que existiera una legislación. Y son personas que hablan y leen en inglés. En las comunidades que practican la ablación y que están fuera de la corriente principal o no están integradas, es muy posible que no se sepa que existe una legislación. De hecho, todas las chicas con las que Forward ha trabajado dijeron que las habían mutilado en su país de origen, y yo estoy convencida de que esos casos no son los únicos. La combinación francesa de castigos duros y oferta de ayuda tiene más éxito. Para llegar hasta las mujeres afectadas, los profesionales de la sanidad pública han sido formados por la Asociación para la Abolición de la Mutilación Sexual, una organización de ayuda privada que tiene en plantilla a mujeres africanas. Su logro, aunque la ablación no ha sido todavía erradicada por completo en Francia, ha disminuido ostensiblemente. Hemos recorrido un camino muy largo. No empezamos a percibir el éxito de nuestro trabajo de sensibilización hasta los años 90. Los medios que han informado sobre los juicios han contribuido también a que las familias entiendan que en nuestro país la ablación es un delito. Las organizaciones de mujeres han luchado arduamente para lograr otro éxito. Una ablación inminente se considera una justificación válida para solicitar asilo en Francia. Manda, nacida en Malí, ha solicitado asilo. Su caso aún no se ha decidido. Cuando huyó de su casa con su hija, tuvo que dejar atrás a sus hijos varones. Mi cuñada vino a decirme que quería llevarse a mi hija después del bautizo para mutilarla. Yo le dije, no, de ninguna manera.
Se formó un auténtico escándalo. Mi marido se acercó a mí y me dijo: mi hermana va a coger a la niña y tú se la vas a dar. Y me golpeó hasta producirme lesiones. Hasta que tuvo 4 o 5 años, no me despegué de mi hija. Ni siquiera podía irse a jugar tranquilamente, porque podían encontrarla y llevársela. Y entonces habría sido demasiado tarde, porque la ablación no tiene reparación. Le pregunté a una amiga si podía hacer algo por nosotras, y ella me ayudó a llegar a Francia. Le di mis joyas para que pudiera venderlas y ayudarme. Escondió a mi hija hasta que pudimos venir a Francia. Así fue como pude salvar a mi hija. Doy las gracias de todo corazón a las personas que me han ayudado. La única razón por la que estoy aquí es porque no vi otra salida. Tuve que dejar atrás a mis otros hijos. Dedicado la ablación. Es casi imposible encontrar una. Mi caso fue muy doloroso y jamás volvería a hacerlo. Pero tampoco destrozó mi vida ni nada parecido. No es algo que yo hubiera hecho si hubiera podido elegir, aunque también entiendo de dónde procede mi madre. Y sé que eso fue lo que le enseñaron, lo que había aprendido. Seguramente lo consideraba normal y bueno para mí. Se dice que las mujeres que no han sido mutiladas son impuras, o que su clítoris actúa como una espina envenenada matando a todos sus hijos varones. Existen muchos prejuicios. Los hombres somalíes suelen mirar con malos ojos a las chicas que no están mutiladas. No sé, existe ese mito sobre las mujeres que no están mutiladas. Es solo un mito entre la gente somalí. Dicen que una chica que no está mutilada es más promiscua que una que sí lo está. Creen que si la mujer con la que se van a casar o a la que pretenden no está mutilada, es promiscua y seguramente tendrá relaciones físicas con otros hombres. No en todos los países de África se mutila a las mujeres, pero en todos aquellos, como Somalia, donde constituye una tradición, los argumentos en su contra son a menudo desoídos. Esa tradición se sigue manteniendo en el exilio. Por eso no existe la garantía de que en Europa las niñas africanas estén a salvo. Ifra, la hermana de Laila, cuida niños. Ambas comparten una opinión crítica con respecto a la ablación. Su otra hermana, la mayor, que no quiere ser filmada, tiene ideas muy diferentes. Mi hermana mayor dice que quiere hacer la ablación a sus hijas. Dice que si no se volverán promiscuas, que tendrán muchas tentaciones, especialmente en Inglaterra, y que es mejor que no tengan los genitales, que sabe cómo son los novios y que por eso las van a mutilar. Yo siempre he tenido esa discusión con ella y nunca ganaré, porque mi hermana es muy intransigente y siempre dice: no, es mejor, es la solución. Tras las dolorosas experiencias de varios partos, su otra hermana, Ifra, cambió de opinión. Sé que lo hicieron por mi bien, pero después del nacimiento de mi hijo estuve 7 días sufriendo dolores. Yo no permitiría que mis hijas sufrieran ese dolor. Es realmente desagradable, es horrible. Así que yo no se lo haría a mis hijas. No, no las mutilaría. No tengo el corazón para hacerles algo así a mis hijas. París. Esta mezquita, situada en el distrito de Barbès, dan ropa nueva antes de la celebración de la ablación. Luego se lava o se baña a las niñas. Recibimos una especie de gratificación. Joyas hechas de plástico, por supuesto, lo típico que se regala a una niña nómada. Porque ya tenemos todos los productos naturales, pero un llamativo espejo verde o una cadena de plástico son simplemente elegantes. Recuerdo que le pregunté a mi tía,
¿por qué les dejas que me hagan esto? Ayúdame, tía, ayúdame. No entendí por qué volvió la cabeza. Primero me cortaron el clítoris y luego los labios menores. Yo chillé y chillé, y en un momento determinado paré, porque me di cuenta de que gritando no conseguía nada. Dejé de resistirme y entonces todo lo que vi fue sangre. En realidad lo cortan todo el clítoris. Luego cosen la vagina, algo que ni siquiera en nuestra religión, el Islam, está permitido. El Islam dice que no puedes hacer eso, que solo puedes cortar un pequeño trozo de carne, como dicta la Sunna, y nada más. Pero ellos cortan mucho más, porque para ellos es más importante la tradición que la religión. Algunos lo llaman circuncisión, otros mutilación. Fadhumo Korn puede dar testimonio de que la circuncisión que se practica a las mujeres es completamente diferente a la de los hombres. A los hombres se les quita únicamente el prepucio. En Somalia, su país, al 98% de las mujeres no solo se les sigue practicando la ablación, sino que también se les cose la vagina. Lo único que se deja es una pequeña abertura. Es horrible. Con la primera incisión tienes estallidos en la cabeza. El dolor que sientes es indescriptible. El shock es tan grande que tienes la sensación de que el mundo deja de girar. Pude oír el chasquido de la cuchilla cuando la mujer la partió en dos. Pude oír cómo preparaba el pequeño estilete y las agujas que utilizan para coser. A la mujer que me practicó la ablación no la había visto nunca. Lamento muchísimo que mi madre no se asegurara de que fuera más joven. Era una mujer mayor y casi ciega. Como no podía ver lo que estaba haciendo, me lesionó gravemente. No me dejó la abertura habitual, que es esencial para mantenerse con vida. No tenía forma de orinar, y eso equivale a una sentencia de muerte. Volvieron a operarme y me abrieron un poco. Por supuesto, para entonces la herida se había infectado, así que al día siguiente de ser mutilada tuve fiebre. Había forúnculos de pus en mi cuerpo y estuve en coma durante una semana entera. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté con mi madre sentada a mi lado. Tenía las dos manos apoyadas sobre la frente mientras se movía hacia atrás y hacia adelante, como si intentara liberarse de su sufrimiento. Cuando la vi pensé, ¿qué le pasa a mi mamá? Entonces le dije, mamá, tengo hambre. Ella reaccionó como si aquello le pareciera increíble y dijo, ¿hambre? Mi niña tiene hambre. Y todo el mundo empezó a gritar, está despierta, Dios nos la ha devuelto. Todos gritaban felices. Liverpool, el barrio de Toxteth, conocido por sus disturbios raciales. Laila Mohammed vive aquí, tiene 21 años. Su familia proviene también de Somalia. Laila nació en Liverpool, pero como la ablación femenina está prohibida en Inglaterra, sus padres la mutilaron durante unas vacaciones en África. Entonces Laila Mohammed tenía 6 años. En Somalia hoy en día no hay una sola chica a la que no se le haya practicado